Mejor hablar en M24. Con casi 2 millones de personas, con las 2 dosis de las vacunas recibidas, en Uruguay la cantidad de contagios diarios, muertes y de personas en cuidados intensivos ha disminuido en las últimas semanas. Sin embargo, la nueva variante Delta, varias veces más contagiosa que las pasadas, ya circula en Argentina y Brasil, por lo que Uruguay se mantiene alerta. En tanto, la Universidad de la República, que ha jugado un papel central durante la pandemia, pelea por lograr incrementar los montos asignados en el presupuesto en esta rendición de cuentas. ¿Qué caracteriza a la variante Delta? ¿Qué tan resistente es a las distintas vacunas? ¿Qué plantea la UDELAR para la rendición de cuentas? Ya que también el presupuesto es un aspecto fundamental en el medio de esta situación. Para saberlo, mejor hablar esta mañana con el virólogo y prorector de enseñanza de la UDELAR, Juan Cristina. Cristina, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Empezamos la introducción a la entrevista poniéndole contexto sanitario. ¿Cómo describe esta situación de la pandemia en la actualidad, con 600 casos detectados anoche sobre un total de 8.034 análisis, una positividad que después de estar largamente por encima del 20 y a veces del 25%, está en los últimos días por debajo del 10%? Hubo de todos modos 22 fallecimientos, hay 191 personas en CTI, lo que supone también una baja que se viene dando ya hace muchos días con respecto a cifras anteriores. ¿Qué mirada tiene a todo esto? Bueno, creo que la tendencia hacia la baja es francamente significativa. Obviamente que esto es buenas noticias, y ojalá esta tendencia continúe hacia la baja. Como usted decía, los temas de las virosis emergentes también no deben mirarse únicamente a nivel nacional, sino que siempre deben tener un enfoque regional. En la región, lamentablemente, la situación no es la misma, evidentemente, porque si usted toma toda la región sudamericana, evidentemente los porcentajes de vacunación promedial rondan el 11%, con lo cual evidentemente uno de los problemas es el acceso a una campaña de vacunación que en nuestro caso ha tenido muy buen ritmo. Claro, 1.801.524 personas ya han recibido las 2 dosis según las últimas cifras. Es muchísimo para una población de poco más de 3 millones. Exacto. Sin embargo, las amenazas, como usted decía, continúan, porque la aparición de nuevas variantes, como las variantes Delta en la India, o otras variantes que incluso son de origen sudamericano. Durante todo este tiempo ustedes saben que las variantes que tienen letras y números, pero son que para clasificar, ¿no? Como las variante P1 originaria en Manaos, o la variante P2, pero también tenemos variantes importantes que son de la región sudamericana, como la C37 en Perú. Esto es porque en la naturaleza del virus, por cómo funciona su material genético, la aparición de nuevas variantes es algo que está en la naturaleza del propio virus. En este caso particular que usted me pregunta por la variante Delta, es una variante que se caracteriza por ser 60 veces más contagiosas que otras variantes del virus, y lo que tiene que decir es más facilidad para transmitirse y, vamos a decir, a poder entrar en las células de nuestros pulmones, digamos, ¿no? Los epitelios de nuestros pulmones. Esto se debe a que tiene cambios. Esta variante ha logrado, es como quien dice, hasta limar mejor esa llave que adquirió el virus para abrir las células e infectar nuestros pacientes con una eficiencia incluso más grande que otras variantes. Bueno, eso le quería preguntar, Cristina.
si hacemos la comparación específicamente con la variante P1, cuya presencia en Uruguay se detectó en marzo, que se nos dijo en aquel momento, y eso quedó muy claro a nivel de la población, era 2.8 veces más contagiosa que la variante original o la anterior, la asociada a la primera etapa de la pandemia, casi un año en Uruguay. Entonces, si comparamos a la Delta con la P1 en términos de contagiosidad, ¿qué se puede decir? Es más contagiosa la Delta. Sí. Lo que creo que también es importante no tener ese descuido de mirar, digamos, a ver, yo puedo tener una variante más contagiosa, lo cual no quiere decir que la letalidad de las otras variantes sea menor, o sea, no descuidarse de las otras variables, ¿no? Entonces, pero está claro que si yo tengo una variante que según los primeros datos es 60 veces más contagiosa, lo que se ha producido, por ejemplo, en países como la India, es que usted tiene, aunque no tengamos todavía resultados conclusivos, digamos, de que sea más patogénica, la cepa no necesita ser más patogénica, causarnos los problemas que nos ha causado toda esta ola en Uruguay. Claro, porque si es más contagiosa... Lo que usted va a tener es una cepa, si tengo 60 veces más contagiosa, voy a contagiar 60 veces más gente, voy a tener 60 veces más gente en el hospital. Claro, el sistema de salud como problema otra Entonces, vez. ahí es donde no alcanzan los balones de oxígeno en la India, ¿no? Ahora, cuando usted dice, Cristina, 60 veces más contagiosa, perdone que insista con lo mismo, pero para aclarar, no la está comparando con la P1. No la estoy comparando con la P1, pero sí los estudios que hay, digamos que son primarios, porque también hay que pensar en esto que nosotros estamos trabajando en tiempo real, ¿no? Indican que la Delta es más contagiosa, pero también podríamos tener como la C37, que es originaria, vamos a decir la cepa andina, también tiene características similares. Entonces, por eso es importante, si usted me dice esto no es motivo de preocupación, sí, es motivo de preocupación. Creo que también esto lo que nos revela, porque lo que la gente más pregunta es si las vacunas que nosotros tenemos nos protegen contra las variantes. Exactamente, ¿no? Cristina, a eso quería ir también. Lo único que podemos hacer con las variantes que están emergiendo en el mundo, y además la variante Delta ya está, primero en Brasil, Argentina, realizar la vacunación más rápida que podamos de toda nuestra población. Esto es porque usted con lo que hace con la vacunación es suprimir ese tamaño enorme de la población viral que está circulando, y con eso evita que emerjan nuevas variantes, ¿no? La pregunta de si las vacunas protegen, creo que hay que tener claro cómo fueron diseñadas las vacunas, que como le digo, esto es en tiempo real. De hecho, que yo esté hablando con ustedes hoy sobre la efectividad de los programas de vacunación, cuando conocemos el agente infeccioso en diciembre del 2019, es algo increíble y es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, hicimos vacunas para una pandemia gigantesca. Las vacunas lo que nos protegen es de la enfermedad sintomática grave. Es decir, a mí me tocó la vacuna Sinovac por edad, tengo las 2 dosis, han pasado los 15 días, entonces las probabilidades de que yo termine en el hospital con buenas chances de terminar en el CTI son muy, muy bajas. ¿Está bien? Lo cual no quiere decir que yo no me pueda infectar por el virus, por una variante viral. Sí me puedo infectar. Uh-huh. Puedo tener síntomas menores, pero sí lo importante es que puedo contagiar a otros. La vacuna, la Delta, también hay que considerar que, digamos, obviamente los problemas son, primero, cuando una variante ataca a una persona que no está vacunada,
Ese es un problema, o que tiene un esquema, vamos a decir, por la mitad, o sea que se ha dado una única dosis. Entonces, para todos nosotros lo mejor que podemos hacer es acelerar lo más posible una campaña de vacunación que nos permita llegar a la mayor cantidad de gente vacunada posible. Bien. Este es el mecanismo para poder salir del estado pandémico. Ahora, si ustedes me hacen esta pregunta de, digamos, porque está en la naturaleza, ¿qué es lo que estudiamos nosotros? No, también en otros virus, como gripe, que cambia mucho, si usted me hace esa pregunta de si protege contra estas vacunas dentro de 2 años, la respuesta no lo sé. Claro. Ahora, de hecho, se está trabajando en 7 tecnologías diferentes de producción de vacunas contra el COVID. Lo importante es salir del estado pandémico. Bien. Cuando salgamos del estado pandémico, seguramente se utilizarán otras vacunas u otras tecnologías. Todas las que tenemos en el país y en la región son útiles para salir de esta situación. Lamentablemente, con una región que no pasa el 11% de vacunación, vamos a seguir viendo en la región este triste panorama, ¿no? Donde incluso hay países que, teniendo un buen sistema de vacunación, así están tomando precauciones, ¿no? Con respecto a desescalar las medidas no farmacológicas, y creo que, a ver, es un motivo de preocupación, no de que, digamos, que digamos, es algo a atender. También se ha dicho, bueno, que las vacunas pueden ser menos eficaces, pero, digamos, ¿en cuanto a qué? Entonces yo ya he explicado, como les acabo de decir, para qué fueron diseñadas esas vacunas, ¿no? Y la importancia de vacunarse. Claro, sí, entendemos que para mirarlo de forma global son efectivas. Entendemos que para mirarlo de forma global, para contener la pandemia, son efectivas. Ahora, si vamos a lo concreto de la variable Delta, ¿qué dicen los estudios? Estas vacunas que se están dando en Uruguay, la Sinovac, la Pfizer, la AstraZeneca, ¿son tan efectivas como para las variantes que están corriendo en nuestro país como para la Delta? Yo creo que porcentajes en la misma medida. Han salido estudios que indican, digamos, la variante Delta, lo que tiene fundamentalmente son cambios, vamos a decir, en esa llave, ¿no? Que abre la cerradura de nuestras células. Al hacer ese cambio, una rama de nuestro sistema inmune que produce esto que es la palabra difícil, que son los anticuerpos, en realidad es una molécula que se une a la llave para que la llave no pueda encajar en la cerradura. Ese es el sistema que tenemos de protección. Y eso lo estimulamos muchísimo con las vacunas. Como estas moléculas son muy específicas, no se unen tan bien como desearíamos, pero de ahí a decir que las vacunas no son eficaces, yo creo que es un llamado de atención, pero no podemos decir que las vacunas todavía no son eficaces. Podrán tener variar su porcentaje, pero me estoy refiriendo a que son eficaces para la enfermedad severa, ¿no? Que es para los cuales han sido creadas. Bien. Entonces, creo que eso, por un lado, significa un llamado de atención, la circulación de estas nuevas variantes. Pero tampoco me parece que hay que tener un alarmismo de que las vacunas no sirven. Entonces, creo que justamente la recomendación es tratar de vacunar a la población lo más rápidamente posible. Usted justamente también dice que se necesita... No, también creo que esto, a ver, junto con este llamado de atención, y estoy seguro que la Comisión Asesora de Vacunación lo estará considerando, puede considerarse una tercera dosis. Está bien para digamos, realizar lo que se llama en inglés un booster, que es un aumento aún mayor
de la generación de respuesta inmunitaria con respecto a este virus. Recién dijo que es necesario acelerar la vacunación. ¿Se refiere a la región a Uruguay? O sea, ¿Uruguay tiene margen para acelerar la vacunación? Yo creo que la campaña en Uruguay viene bien, hay que continuarla hasta el final. En la región ni hablar, que es absolutamente importante. Hay vastas regiones cuyo nivel de vacunación es francamente muy muy bajo, ¿no? Sí. Entonces nosotros vemos que en algunas de estas variantes, por ejemplo, han sido originarias de Brasil y han migrado no solo hacia Uruguay, sino a los países de la región a través de Brasil, con lo cual nos complica la epidemiología. Ahora, si Brasil no logra unos niveles de vacunación eficientes, es un problema que por un tiempo va a estar ahí como algo latente para nosotros. Ahora hay que entender, las pandemias pasan, ¿no? Esa es la historia de nosotros como especie humana. Ahora, el tema es cuánto usted está dispuesto a pagar por ese pasaje, ¿no? Evidentemente las poblaciones también se van inmunizando a través de la vacunación, a través de adquirir el virus, de los pacientes que se recuperan de la infección. El problema es cuál es el costo que tienen humanos que tienen las pandemias. Cristina, pensemos que la pandemia de 1918, ¿no?, de gripe, murió más gente de gripe que todos los que murieron en la Primera Guerra Mundial, sumados los dos bandos. Por supuesto, la pandemia pasó, el costo es tremendo, ¿no? Claro, fue muy alto. Cristina, hablando de bueno, eso que se da como un hecho, tengo la impresión de que es casi una cuestión de consenso de que en algún momento la variante Delta va a estar en territorio uruguayo. Se nos ocurre interesante recordar lo que pasó en marzo, cuando fue clave la tarea del grupo de trabajo interinstitucional en vigilancia de SARS-CoV-2, integrado por investigadoras e investigadores del Institut Pasteur de Montevideo, la Universidad de la República, el Laboratorio Clínico del Sanatorio Americano y representantes del Ministerio de Salud Pública, en aquel momento para confirmar la presencia de la variante P1 en el país. Recuerdo un informe que en su momento dio cuenta de que ya estaba en 7 departamentos. Con la Delta, ahora, ¿se está haciendo un trabajo similar? Sí, se está haciendo un trabajo de lo que se llama vigilancia genómica. Lo que hacemos nosotros es que si todos los seres vivos tienen, vamos a decir, el genoma, esto para que la gente lo entienda, el genoma viene a ser como un libro de instrucciones molecular de cómo se hacen las cosas. Ese libro está escrito en un lenguaje que lo que hacemos los virólogos es tratar de entender qué es lo que dice allí. Es un lenguaje muy específico, entonces lo que nosotros hacemos cuando aislamos una cepa es tratar de ver qué es lo que dice en ese libro. Y cada cepa tiene sus faltas de ortografía, digamos, ¿no? Como cuando íbamos a la escuela y nos corregían las faltas. Bueno, estos virus no pueden corregir las faltas como en el caso nuestro nos corregía la maestra. Entonces hay faltas que son identificatorias de, digamos, de qué cepa se trata. Entonces, por eso se estudia el genoma del virus, que es lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios, ¿no? Incluido el mío en Facultad de Ciencias. ¿Es el mismo mecanismo que se instrumentó cuando se trabajaba en torno a la P1 antes de su ingreso al país? Exacto. O sea, usted va, digamos, también hay un trabajo muy grande que hicieron los colegas del Centro Universitario del Litoral Norte, atendiendo también los temas de frontera, y es algo que le digo que se trabaja justamente en tiempo real.
Claro, o sea, se está trabajando en este momento en eso, por ahora no se ha detectado la presencia. ¿Está previsto que haya en algún momento algún informe hablando de los logros o de los primeros resultados de ese trabajo, o es una cuestión diaria simplemente? Mire, es una cuestión diaria, porque también no dejemos la sensación de que el resto de las estirpes que circulan no pasa nada, ¿no? O sea, yo para tener un problema grave en un paciente no necesito que el paciente se infecte con alguna variante en especial, ¿no? O sea que hay toda una vigilancia genómica para estudiar cómo va el virus evolucionando en nuestro país, ¿no? Cristina. Y ahí hay que destacar, digo, que nuestra universidad tiene, además de nuestro laboratorio en Facultad de Ciencias, tenemos 3 laboratorios a cargo de la universidad que continúan colaborando en estos aspectos con el Ministerio de Salud Pública. Uno en Salto, uno en Tacuarembó y uno en Rocha. Entonces, de esa red tratamos también junto con otros compañeros de distintas facultades de la universidad, del Instituto Pasteur, de Clemente Estable, hacer toda una red que nos permita ir viendo cuál es la foto, ¿no? Pero la foto cambia día a día, ¿no? Antes de pasar a temas presupuestales de la UDELAR, tenemos previsto abordarlo en la segunda parte de la entrevista. Quería consultarle como virólogo, ¿qué opina del protocolo establecido por las autoridades para la indicación de test? Por ejemplo, se están indicando test antígenos, los llamados rápidos, para gente que no tiene síntomas. En su momento se dijo que eran efectivos para personas que sí tenían síntomas de COVID-19. Y por otra parte, y en relación a esto también, ¿qué opina del cambio en la estrategia epidemiológica de vigilancia, ¿no? Antes se seguía el hilo y ahora ya se dejó de hacer. Bueno, llega un momento cuando usted supera una determinada cantidad de casos que seguir el hilo epidemiológico es imposible, ¿no? En cuanto a las estrategias, en realidad yo obviamente no tengo conocimiento, digo, de las estrategias que piense ser futuro del Ministerio de Salud Pública. Entiendo que este es un tema que hay que trabajar en tiempo real y que uno debe ser flexible a la situación, ¿no? Nosotros lo mejor que podemos hacer en nuestro grupo es tratar de detectar estas nuevas variantes. La detección temprana juega un papel fundamental para poder aislar estos casos. Obviamente creo que hay una preocupación de que, usted sabe que digo que en estas vacaciones más de 4.000 uruguayos han salido al exterior. Se requiere un control, yo pienso, muy estricto de esas vueltas, justamente porque la variante Delta también está no es está en varias regiones, ¿no? Del mundo ahora, y otras variantes. Entonces, del lado de los científicos muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que monitorearlo, o sea, sinceramente, yo personalmente creo que el mensaje que hay que dar es que el tapaboca tiene un buen rato en el Uruguay todavía, desde mi punto de vista, ¿no? Y en relación a la indicación de test rápidos para gente que no tiene síntomas. Bueno, ¿cómo le decir? Muchos de nosotros somos asintomáticos, podemos ser asintomáticos, lo cual no quiere decir que un asintomático no sea portador del virus. Un porcentaje de los pacientes, que es un porcentaje significativo, también se ha infectado con el virus y no ha tenido ningún síntoma. O sea que perfectamente, dependiendo de para qué se recomienden, digo, pues son siempre bienvenidos. Cuando comenzamos con esta pandemia, no teníamos acceso a test de antígenos, ¿no? Para que la gente lo entienda, hay 2 test diferentes, ¿no? Para no confundirnos, ¿no? Sí. Uno que cuando uno dice el test de anticuerpos lo que hace es
si yo tuve contacto con el virus, mi sistema inmunitario va a reaccionar, más allá de la vacuna o no, la infección natural. Sí. Entonces ahí lo que usted va a mide si hay una respuesta específica contra este virus, ¿no? O sea, hay unas moléculas que vamos a detectar que son específicas del ataque de nuestro sistema a ese virus. Entonces ahí lo que uno está midiendo es si existe una respuesta inmunitaria. Si no existe, quiere decir que yo no tuve contacto con el virus. El test de antígenos es al revés. Lo que yo voy a buscar es si el virus está presente. Por eso muchos de estos test se hacen con un hisopado. Entonces lo que hace el test es ir a ver si en esa muestra está el virus, mediante un sistema en el cual utilizamos moléculas que se unen específicamente al virus y que se detectan mediante algún sistema, ¿no? Cuando puede ser color, tipo cuando es, por ejemplo, parecido a lo que son los test de embarazo, ¿no? Digamos, para que la gente lo vea. Y es decir, tenemos moléculas que se enganchan en el virus, pero que a su vez son capaces de luego tener una reacción que nosotros vemos un determinado color. Entonces, yo creo que pueden ser efectivos en el sentido de que hay pacientes que son asintomáticos, pero que igual pueden estar infectados con el virus, ¿no? Juan Cristina, virólogo, prorector de enseñanza de la Universidad de la República, me quedo con esto último. Le proponemos hacer una pausa y volver justamente para hablar de la UDELAR y, entre otras cosas, de sus demandas presupuestales. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Maldonado. Escucha distinto. Maldonado. Escucha distinto. Maldonado. Escucha distinto. Maldonado. Escucha distinto.